Muy buenas tardes, mi nombre es David Steven Babativa Díaz de grado 11 y hoy vamos a hablar acerca de la filosofía de San Agustín al cristianismo. Vamos para allá. Primero, ¿quién fue San Agustín? Bueno, básicamente él fue un santo, fue un padre, un doctor de la Iglesia Católica. Él nació en Hiponas en el año 354 después de Cristo y fue el máximo representante de la filosofía medieval. Debemos recordar que esto se da por la caída del Imperio Romano en el año 530 después de Cristo y dura hasta el renacimiento de los siglos XV y XVI. A San Agustín tenía un padre llamado Patricio y este padre se profesaba como pagano, o sea, en las diferentes religiones, ya sea católica o cristiana. También tenía una madre fiel cristiana y, y ella se basaba principalmente en el cristianismo y ella le inculcó esta creencia a San Agustín. Por otro lado, San Agustín estudió gramática y retórica. Él, él le interesa, digamos, la literatura griega y romana. Y él se basa principalmente en buscar las diferentes corrientes filosóficas. También a mediados del año 388 después de Cristo sale de Roma, Italia, pero vaga perdido durante muchas décadas sin nada, sin un camino que coger, sin haber aprendido ninguna de las creencias que su madre le dijo, o valores para entender mejor la vida que nos rodea. Al pasar el tiempo de tanto naufragar, lo llevó a más desesperación y ya que terminó en el mar Mediterráneo. Pero él decide una vida llena de placeres, o sea, colaborarle a otras personas. Y a partir de ese tiempo, San Agustín decide abarcar y abrazar y enfocarse de lleno al cristianismo e iniciar su filosofía. Ahora vamos con la filosofía de San Agustín y sus principales características. Una de ellas fue responder preguntas acerca del mal, como cuáles eran esas preguntas. Vamos a verlas a continuación. El mal metafísico ontológico, el mal físico, el mal moral y el mal moral es pecado primero. El mal metafísico ontológico es el que posee su propio sentido y su propia razón, o sea, nuestra forma de ser. El otro es el mal físico, son como los dolores físicos o cambios anímicos que nosotros poseemos a la hora de tomar o hacer cosas, sean buenas o sean malas. Otro es el mal moral, o sea, son las cosas creadas por Dios. Los seres poseen esa cualidad. El mal moral es pecado, o sea, es hacer el bien o el mal, son los que no creen en Dios. Otra es la vinculación entre la razón y la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que principalmente hay que creer en ti mismo para entender las cosas y para entender hay que creer. Más adelante vamos a ver esto. Otra es el cuerpo y el alma. Como podemos ver en esa imagen, digamos, por decirlo así, el cuerpo y el alma están básicamente unidos. Y por otro lado, el alma puede seguir su camino sin el cuerpo. Otro, otra de las características básicas es el juicio final. ¿Qué quiere decir esto? Que es básicamente los actos que todo ser humano ha cometido, llámense buenos o llámense malos. Y quien rompa, digamos, la ley
de hacer cosas malas serán juzgadas, y quien no crea en Dios no será permitido al reino y se iría para el infierno. Otra característica es que Dios no creó el mal, esto no existe, ausencia de luz. ¿Por qué? Porque el mal es el resultado de la ausencia de Dios, y el corazón de los seres humanos hay que creer por eso. Por otra parte, hay que tener en cuenta la obra que San Agustín hizo llamada El libre albedrío, que se basa en elegir voluntariamente el bien o el mal. O sea, que cada ser humano elija. Otra es el bautismo. Quiere decir que renacemos y somos hijos de Dios. Y para eso tenemos que tener claro los mandamientos y no cometer ningún acto extremo. Y por otro lado está el mandato divino. ¿Qué quiere decir? Que hay que demostrar el amor al prójimo. Solamente Dios sabe el gran personaje que hay detrás de cada uno de nosotros. Ahora vamos con fe y la razón. Primero, ¿qué es esto? Según San Agustín, la fe y la razón es como la verdad, es el alma y es necesaria la unión entre la fe y la razón. Otra es hay que entregar tu corazón. Dios es la verdad. Solo Él sabe lo que nos espera a futuro. Otra es que no debemos de hacer malos actos, debemos de dejar a un lado todo lo violento y lo grosero. Por eso hay que obedecer a nuestros padres o a nuestros mayores y no cometer ningún acto malo. La fe sin razonamiento podría llegar a herejerias. ¿Qué es eso? Es un lugar en donde el humano haya hecho un mal y no cree en Dios, será juzgado. Otro es interpretar de la forma correcta los relatos bíblicos. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que con el corazón de los hombres no serán tan malos como sus actos. Hay que creer en Dios. Bueno, ahora por último vamos con el mal es necesario. Con el mal se generan grandes problemáticas como eventos aislados, terremotos, sequías, tragedias, plagas, como podemos ver en esta primera imagen y en esta segunda imagen. Por otro lado, debemos tener en cuenta que el mal es ausencia del bien. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más buenos somos mucho mejor y no ha sido creado por Dios, solamente creamos en Él y no habrá nada de mal. Eso sería todo. Gracias por su atención.